Por favor, tendrán ahí ustedes la presentación a la mano del Classroom. Modificaciones posttraduccionales, ¿verdad? Ajá, eso vamos a ver. Ah, no, eso no es. Mande, ¿qué no era? ¿Qué pendejo? Modificaciones. Tania, ¿sí está, verdad? Sí, presente. Fátima, Medral, Presente. Eric, Presente. Oscar, Anet, Fue el baño. Juan Pablo, Presente. Joab, Presente. Melanie. Escondida, Melanie. Sinaí, presente. Ezequiel, Presente. Lala, Muy bien. Génesis, Vivi, Hugo, Aide, Pao, Presente. Presente. Arturo, Dalia, Presente. Casi, Presente. gracias. Eliana, Presente. Paulina, Presente. Caro, Presente. Adrián, Presente. Laura, Diego Presente. y Diana. Presente. Gracias. Bueno, mientras llega
solucionar el tema del cañón. Si pueden bajar los que puedan descargar la presentación para que más o menos podamos ir como a la par. No, pues vamos a tener que presentarla en el interno. El día de hoy vamos a ver entonces maduración de las proteínas. Ya vimos qué es lo que sucede con la síntesis de Salud. que dijimos que algunas proteínas se van a sintetizar en ribosomas libres y otras proteínas se van a sintetizar en el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, la proteína, a medida que se está sintetizando, se tiene que internalizar al lumen del retículo endoplásmico para sufrir, se llama maduración posttraduccional, porque es después de que se produce la proteína, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a revisar qué le pasa a la proteína. Por un lado, es el tráfico de la proteína, es decir, el destino de la proteína hacia dónde se va a ir, porque acuérdense que puede haber proteínas dentro de la célula y fuera de la célula, ¿sí? Me creo en este médico que está cerca estrellado el lente, pero que sí funciona. ¿Alguien trae un adaptador? Es que mi compu no tiene VGA. No, no traigo HDMI. Entonces es HDMI a VGA. VGA es el de puntitos. Ah, no. ¿O tienen el del iPad? Para que la presente. Sí, se puede que la presente desde mi iPad. Bueno, esta entrada sí la tiene. Es la tipo C. Ajá. O sea, del HDMI. O la tipo Z tiene este proyector. No, este nada más tiene VGA. Este es un proyector viejito. Es la que tiene así como el que es para Muy bien, entonces pues vamos a tener que hacer la clase, ¿sale? De lo que revisaron, ¿qué es lo que hace que una proteína se dirija al destino celular específico? Es decir, si la proteína va a ser integral de membrana, si se va a ir al núcleo, si va a irse a los ribosomas, si va a hacer una proteína de secreción. Señales de clasificación. Una señal de clasificación. ¿Cómo se llama esa señal?
péptido señal es la señal de localización nuclear, ¿sí? Perdón, señal de localización de la proteína, ¿sí? Ay, me equivoqué con otro también. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a determinar el destino final de una proteína. Hacia dónde, le voy a prender la luz. Entonces no vamos a verlo ahora. ¿En dónde se encuentra el péptido señal? ¿En qué extremo de la proteína? En los extremos de la cadena. En el extremo N-terminal, en el extremo amino. En el extremo amino se encuentra este péptido señal. Ahí es donde es una etiquetita que le dice a la proteína dónde va a ir. Entonces, el día de hoy vamos a ver dos cosas. Hacia dónde se va la proteína, que tiene que ver con esto, y qué le pasa a la proteína. Es decir, qué modificaciones post-traduccionales hay. ¿Sí? Entonces, no sé si todos tengan acceso pues, al documento, pero en la primera diapo nos habla que este péptido señal puede ir desde 15 hasta 60 residuos aminoácidos, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, luego a veces por eso no hay correspondencia, porque si se acuerdan en el código genético estudiamos que las proteínas siempre van a empezar, bueno, como es calcio universal, hablando de eucariotas, van a empezar con ¿qué aminoácido? Metionina. Ah, ¿no se ve? Metionina. ¿No? Metionina, ¿sí? Pero esta metionina se puede perder porque va a haber un corte proteolítico, se llama escisión proteolítica, ¿sí? Entonces, las proteínas también sufren cortes, ¿sale? Entonces, esa también sería una maduración de la proteína. Vamos a ver entonces dos cosas distintas. Hacia dónde se dirige, que sería la localización de la proteína, o el destino, ¿sí? Y las modificaciones. El día de hoy vamos a ver estos dos apartados. Es un tema muy, muy sencillo. No está difícil, ¿de acuerdo? ¿En qué organelos ocurren la mayoría de las modificaciones posttraduccionales? Retículo. En el retículo endoplásico Rugoso. y el Golgi. Es donde están ocurriendo la mayoría de estas modificaciones posttraduccionales. ¿Se acuerdan de alguna proteína que hayan visto en alguna otra clase que sufra una maduración? Maduración, por ejemplo, puede ser plegamiento, para su correcto plegamiento, que esté dormida y que se prenda. ¿Se acuerdan de alguna que les haga sentido? O sea, que haya sufrido una maduración, que se refiera a una modificación post-traduccional. Puede ser adición de grupos químicos. Eso no. Las histonas son unas. Ajá. ¿Cuál otra? ¿P53 no podría ser? Ajá, P53 es la diana de muchas modificaciones post-traducionales. A ella le pasan muchísimas cosas. O sea, ¿vieron en alguna vez sus clases de bioquímica los puentes disulfuro? ¿Sí? ¿Qué hacían los puentes disulfuro en la proteína? Ayudaban para el correcto plegamiento. Entonces, esa también es una maduración, una modificación post-traduccional. Muchas de ellas ya las vimos aquí. Las histonas sufren muchas modificaciones. Ya vimos que hay fosforilaciones, acetilaciones. Todas son modificaciones post-traduccionales porque la proteína ya está hecha y sufre modificaciones químicas porque tiene una función importante, ¿sí? Entonces, hay proteínas que necesitan ciertos grupos químicos para poder plegarse correctamente y ejercer su función. Una de ellas es la que ustedes acaban de mencionar ahorita porque necesita correctos los puentes de sulfuro, ¿sí? Entonces dijimos, puede haber, dentro de las modificaciones post-traduccionales va a haber muchísimas, ¿sí? Pero ¿cuáles serían las más comunes?
Fosforilación. Fosforilaciones, Metilización. glucosilaciones, Acetilación. Hidroxilación. Ahora, por ahí, si algunos tienen acceso a la diapo, a la siguiente diapo, viene abajo. Existen otras modificaciones. Aquí las voy a anotar, pues, pero... ¿Cuál vamos? 1, 2, 3, 4. Nos habla de que existen glucosilaciones. Ok. Y luego nos dice que hay hidroxilaciones, Fosforilaciones. fosforilaciones, Acetilación. ajá, Y metilación. acetilaciones y metilaciones. Ya vimos que las histonas son ejemplos de proteínas que sufren estas tres por lo menos, ¿no? Y luego por abajo ahí nos dice en la diapo, en esa diapo nos dice que hay algunas que van a sufrir rupturas proteolíticas, ¿sí? Es decir, que van a estar en esta hagan de cuenta que esta es la proteína, entonces se le va a romper un pedacito, esto se le llama ruptura o escisión proteolítica. No me equivoqué, Proteólisis. Incisión de un fragmento proteico. Esto se refiere a eso, una escisión es una ruptura de la proteína, porque se puede fabricar como prepéptido o prepropéptido. ¿Cuál ejemplo de las proteínas que ustedes han visto en otras clases funcionan de esta forma? Como un prepéptido, es decir, pueden estar en su forma inmadura o dormida y cuando se cortan se activan. ¿Cuál es? La insulina es una de ellas. La angiotensina 1, Muy cuando bien. pasa 2, se cortan mucho aminoácidos. Que esas sirven para la regulación. renina En el angiotensina. sistema renina-angiotensina, ¿qué es para qué? Cuando hay pérdida de sangre o de Ajá. agua y para bajos niveles de sodio. Muy bien, o sea, principalmente para la regulación también de la presión y todo lo demás, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de proteínas que sufren escisión o corte proteolítico y eso es una modificación post-traduccional. Puede ser que la enzima sea activa, es decir, que cuando se corte sea activa nada más una parte, o en el caso del sistema renina-angiotensina, cada una tiene una actividad diferente. Entonces, cada uno de los péptidos que se cortan tienen una función específica. Como en el Alzheimer, que es un péptido que se corta mal y se quedan en espacios más grandes, hidrosolubles y se juntan y se forman placas Se forman que placas obstruyen la en el- sinapsis. Así es. Esos son ejemplos, ¿no? Pues sería un ejemplo, pero en este caso sería un ejemplo anormal, ¿verdad? O sea, ahorita estamos mencionando ejemplos biológicos, pero en ese caso, en el caso del Alzheimer, cuando hay cortes en un péptido que es anormal, genera una proteína anómala, así su nombre es anormal, entonces se empieza a acumular en las placas seniles y empieza a ver toda la sintomatología clásica del Alzheimer por el acúmulo pues, a lo largo de los años. Entonces este sería un ejemplo de escisión proteolítica pero mal hecha, ¿estamos de acuerdo? Pero- O sea, que haya un corte que no es, o sea, sí tiene que haber un corte, pero cuando está mal, Es del Alzheimer. ajá, y se empiezan a acumular y empiezan a manifestarse la patología, ¿sí? Entonces ahí nos dice que hay otros tipos de modificaciones, que sería la escisión proteolítica, que es la ruptura, la acilación o adición de lípidos y ubiquitinación, que ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, ¿sí? Entonces sería entonces acilaciones también aquí, que es la adición de lípidos. Y por acá abajo entonces, ubiquitinación. Eso. ¿alguna duda o pregunta? Entonces vamos a ver todo esto, o sea, estas son modificaciones que sufre la proteína. Vamos a ver hacia dónde va, qué le pasa a la proteína después de que se sintetiza y qué maduraciones sufre. Las modificaciones dijimos que ocurren principalmente en retículo endoplásmico y en Golgi. ¿Alguna duda o pregunta? En la siguiente diapositiva
Ruptura de enlaces. Una pregunta, ¿alguien la tiene descargada ya? O sea, que la haya descargado y la pueden pasar al grupo para los Ah. que no... Ya ¿Ya está. lo mandaste? Ya. Entonces voy a borrar aquí, ¿sale? Vámonos entonces con lo que sigue. En la siguiente diapositiva nos habla de estas rupturas, ¿sí? Entonces nos dice, hay un fenómeno que se llama proteólisis. La proteólisis se refiere a la escisión o al corte de la proteína y por lo tanto esto va a hacer que sea una proteína activa. Entonces nos dice, hay varios tipos de proteólisis. ¿Qué nos dice la diápora? Número 1 sería Autoproteólisis. autoproteólisis. Entonces esto estamos viendo proteólisis, es decir, la ruptura de la proteína. Autoproteólisis. ¿Y la número 2 qué dice? Ruptura de secuencia de señal. Secuencia de señal. Ok, ruptura. Sería, en este caso estamos hablando del péptido señal. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Y la número 3? Proteólisis intramolecular. Proteólisis intramolecular. Y ahí hay varios ejemplos, ¿no? Nos dice simógenos. ¿Qué son los simógenos? ¿En dónde actúan? En sus clases, ya lo vieron. Con el contacto, pues sí, con el ácido. ¿Sí? Ese es principalmente, ¿cuáles ejemplos serían esos? ¿Estás de acuerdo? Tripsina, quimiotripsina, todos esos que se supone que ya vieron en sus clases, actúan como simógenos, ¿sí? Es proteólisis intramolecular. Vamos a hablar entonces de manera general de cada uno de ellos. ¿Qué significa autoproteólisis? ¿A qué le suena auto? Pues solo. O sea que ellos solitos se cortan, ¿sí? Autoproteólisis. Y luego nos dice ruptura del péptido señal. En este caso es una escisión. ¿Se acuerdan que dijimos el péptido señal se encuentra en el extremo amino de la proteína? Entonces, por cada organelo que pase, si este pasó a retículo endoplásmico, va a perder su primer etiqueta o péptido señal. Esta etiqueta le dice a la célula, tienes que ir al retículo endoplásmico porque ahí necesitas sufrir una maduración. Pero tú eres una proteína de secreción, entonces vas a pasar por toda una vía. Vas a pasar por retículo endoplásmico, por aparato de Golgi, te vas a ir a una vesícula y después en la vesícula te vas a pasar la membrana y ahí te vas a liberar. Entonces, por cada organelo que pase, va a ir perdiendo su péptido señal. Va a tener un péptido señal para retículo endoplásmico, un péptido señal para Golgi, un péptido señal para las vesículas, etc. ¿Sí? Entonces, la proteína se va a ir acortando. Eso significa, entonces, eso también es una maduración y esa es la ruptura del péptido señal. Ahorita lo vamos a ver. Y hay otros ejemplos de proteólisis intramolecular. Se refiere que hay cortes adentro de la proteína para generar proteínas activas. Entonces ahí nos habla de neuropéptidos, nos habla de hormonas, que ustedes ya me habían dicho la insulina, nos habla de morfógenos, los que actúan pues en la diferenciación durante el desarrollo, en la morfogénesis y activación de simógenos. Y los factores de la cascada de coagulación. Si se acuerdan, por ejemplo, el factor 5, hay 5 y 5A. ¿Qué significa la palabra A? ¿Que está? ¿A de qué? ¿Por qué se llama A? O sea, es una cascada de proteínas en donde están dormiditas y luego ocurre un corte. Y entonces cuando ya despierta... Pues como el péptido de neuro, que son alfa, beta y gamma, pero corta las enzimas y se genera pedacitos. Más o menos así. No, o sea, el proceso se refiere a que la proteína se corta hacia adentro y en el caso de los factores de la cascada de coagulación, cuando están en su forma completa, están dormidos. Cuando se prende la cascada de coagulación, sufren un corte y entonces hagan de cuenta, si estamos hablando del 5, pues entonces cuando ya está activo se llama 5A. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, la cascada, por obvias razones, tiene que estar dormida, salvo ciertas circunstancias se tiene que prender. Entonces, cuando se prende, se activa la ruptura o la proteólisis intramolecular, y eso es un ejemplo de una maduración de una proteína. O sea, los factores de la cascada de coagulación sufren proteólisis intramolecular, ¿sí?
Entonces la A sería de activa. Ajá. Cuando vean así que si ven el factor 5, el factor 7, el factor 8, y cuando es que están dormidos y cuando están ya activos, llevan la palabra A. Significa que ya sufrieron ese corte proteolítico. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? En la siguiente diapo nos habla que según el aminoácido van a haber diferentes modificaciones. Y se nos dice, en el extremo amino es más propenso a formilaciones. ¿Se acuerdan que era formilación? ¿En dónde lo vimos? Formilmetionina. ¿En dónde lo vimos? Ajá, en la traducción. Sí, entonces nos dice, hay formilaciones, acetilaciones, acilaciones, es decir, esta diapo no es para que se la aprendan, simplemente es para reconocer que de acuerdo al extremo o al aminoácido que se trate, va a sufrir o va a ser más propenso a ciertas modificaciones posttraduccionales, ¿sí? A eso se refiere la diapo. Entonces también nos habla de que por organelos hay ciertas modificaciones que son más comunes. En el núcleo, pues nos hacen sentido porque nos dicen, en el núcleo es común que ocurran acetilaciones y fosforilaciones. ¿Qué proteínas dijimos que sufren estas modificaciones? Que ya vimos. Las histonas, y las histonas su participación es en el núcleo, ¿sí? Porque tiene que ver con la remodelación de la cromatina. Entonces ahí nos dicen, no solamente son estos, pero son comunes, pues porque ahí se necesita y es lo que nosotros ya vimos, ¿sí? En los lisosomas, pues nos habla de restos de manosos y fosfato, porque evidentemente en los lisosomas se necesita la activación de las enzimas lisosomales para la degradación de las proteínas. En mitocondrias es común la N-formilación, si se acuerdan, mitocondria es muy parecido a genoma bacteriano, entonces ahí también se necesitan las formilaciones, ¿sí? En el aparato de Golgi nos dice a glucosilaciones, sulfataciones, palmitoilaciones, entre otros, y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al organelo, también existe o más prevalencia de una modificación que en otra. Muy bien, ahora vámonos así de manera muy general con las modificaciones posttraduccionales. Dijimos que una de ellas, o las más comunes, son las glucosilaciones. ¿A qué se refiere glucosilaciones? ¿Qué le estamos agregando a la proteína? Ajá, le estamos agregando carbohidratos, ¿no? Glucosilaciones. Entonces ahí nos dice en la diapo, ¿para qué sirven las glucosilaciones? Nos dice, aumenta, o sea, es para hacer más soluble a una proteína, para aumentar vida media de la proteína, porque ahí nos habla de algunos ejemplos que le da protección contra proteasas y enzimas proteolíticas, para el reconocimiento celular. En algunas patologías, incluso reconocer qué carbohidratos está expresando en su membrana le permite al médico saber qué tratamiento va a dirigir, por ejemplo, para un paciente que tiene cáncer. Entonces, conocer qué tipo de grupos tienen en su membrana les ayudan a dirigir el tratamiento, ¿verdad? Y luego, algunos son marcador tejido específicos, otros de desarrollo de tejidos y soporte estructural. Ya sabemos que los proteoglucanos conforman la matriz extracelular, eso lo vieron en qué materia, en histología, ¿sí? Muy bien, entonces luego en la siguiente diapo nos habla de ejemplos en donde las proteínas, la adición de grupos de glucosídicos son muy importantes, porque nos hablan pues de esta modificación posttraduccional. Nos habla de los grupos sanguíneos, ahí nos dice, pues en el grupo, si se fijan ahí en la diapo, hay un código de colores y nos dice que si tiene más glucosa, que si tiene más galactosa, entre otros. Entonces, en función del grupo que tiene, es que tiene el grupo O, que sería la ausencia, bueno, lo vamos a ver después en la siguiente clase. Grupo A o grupo B, ¿no? Entonces es importante para la diferenciación de los grupos sanguíneos porque en su membrana tiene distintos componentes de estos carbohidratos, ¿sí? Entonces es importante a nivel biológico, básico entenderlo y tiene una explicación biológica aterrizándola específicamente en un grupo sanguíneo, ¿sí? ¿Preguntas o dudas? ¿No?
Y luego en la siguiente diapositiva nos dice que incluso el virus de la gripe se aprovecha de reconocer grupos glucosídicos en los receptores del huésped para que el virus pueda reconocerlos e infectar la célula. Entonces, en este caso, al virus le favorece, ¿sí? Que sería una desventaja selectiva, pero utiliza o reconoce ciertos residuos de carbohidratos para infectar a la célula huésped. ¿Sí? Sería, pues, a lo mejor un ejemplo no tan benéfico, pero así lo hace, ese es el mecanismo de acuerdo. También nos dice que, bueno, esto ya lo habíamos visto, en el caso de retículo endoplásmico igual y es donde van a ocurrir la mayoría, aquí también está ocurriendo glucosilaciones, y nos habla de ejemplos de proteínas en donde es importante la adición de estos grupos para su plegamiento, ¿sí? Entonces nos dice, las lectinas son un ejemplo de proteínas que van a leer un código glucídico y van a intervenir en el reconocimiento celular, en señalización, en edición y destino celular de las proteínas, ¿sí? Entonces, estamos hablando porque es importante entonces, o ejemplos a nivel biológico, que yo creo que la mayoría ya los tocó en sus temas de primero o a lo mejor incluso en este semestre, y que tienen pues una vinculación con modificaciones post-traduccionales. En ese caso era glucosilaciones, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las fosforilaciones. Las fosforilaciones a nosotros ya nos hace sentido porque ya sabemos que las histonas son un grupo de proteínas que sufren esta modificación y que tiene que ver con la remodelación de la cromatina. Si nos regresamos a lo que ya aprendimos, ¿qué le hace a la histona? ¿La histona qué carga tiene? Positiva. ¿Y el grupo fosfato? Negativo. Entonces hace a la histona menos positiva. ¿Y qué significa en traducción? Es decir, en expresión de genes. Expresión o represión, ajá. Va a haber desempaquetamiento y por lo tanto, expresión génica. ¿Sí? Entonces a nosotros ya nos parece como familiar ese ejemplo porque ya lo tocamos, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que va a haber otras proteínas. Otra fue la proteína que mencionó Tania. P53, que es el guardián del genoma, es blanco de múltiples modificaciones posttraduccionales. También sufre fosforilación. Unas se requieren para su actividad. Ya sabemos también, por ejemplo, en el caso del ciclo celular, ¿se acuerdan? También había modificaciones que se requerían para la transición, ¿sí? Muy bien. Y acetilaciones. Entonces, acetilaciones, también ya vimos que las histonas son un ejemplo de estas proteínas que sufren esta modificación y también tiene que ver con expresión génica, ¿sí? Entonces ya vimos glucosilaciones, ¿qué otras vimos? Vimos fosforilaciones y ¿qué otras? Acetilaciones. Entonces ahora vámonos con carboxilaciones. ¿Qué se le agrega a la proteína? ¿Un grupo qué? Carboxilo, a la cadena lateral del aminoácido. Y por ahí nos habla de un ejemplo de interés biológico. Ahí nos explica. Existe en la región N-terminal de la trombina es un factor de coagulación. Es blanco de la adición de un gran número de residuos de gamma-carboxiglutamato, es decir, está sufriendo carboxilaciones en su extremo N-terminal, ¿sí? Y nos dice que lo requiere para la actividad, porque es trascendental para la actividad de la trombina, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, el carboxiglutamato actúa como agente quelante. ¿Qué significa quelante? Que atrae ¿qué? Ajá, que atrae iones bivalentes, ¿no? Lo podemos decir así de manera general. Entonces nos dice, el carboxiglutamato es un agente quelante de calcio necesario para la actividad de la trombina. Entonces, ¿qué sucede en el caso de personas que tienen déficit de vitamina K? Ya ven que a las personas que tienen como, no sé si les ha tocado ver a los niños, por ejemplo, que les sangra mucho la nariz, luego el doctor les anda recetando vitamina K, porque tiene relación pues con este mecanismo. Cuando existe un déficit de vitamina K, nos dice que provoca una carboxilación insuficiente durante la biosíntesis de la trombina, dando lugar a un síndrome hemorrágico, ¿sí? Entonces, el hecho de que exista en este caso un déficit vitamínico se manifiesta en una modificación posttraduccional insuficiente y por lo tanto va a generar un síndrome y por lo tanto pues va a ser una anomalía, ¿sí? En este caso. Entonces, en este caso es como aterrizarlo a un ejemplo biológico. ¿Por qué es importante esta modificación posttraduccional? La trombina sería un ejemplo
de una proteína que sufre una carboxilación y que la carboxilación es muy importante para su actividad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y luego nos dice la que viene es una hidroxilación. ¿Para qué nos interesa que una proteína tenga grupo hidroxilo, así de manera general? ¿Qué le hace el grupo hidroxilo a la proteína? Pregunta bioquímica. ¿Para qué se les ocurre? Si yo le agrego un grupo más hidrofóbico, ¿qué le haría a la proteína? Para que me puedan contestar entonces qué le hace si le agregamos un grupo más hidrofílico. Que dure más. ¿Sería qué? Que dure más, no sé. ¿Mande? Es que no escucho. ¿No? ¿No sería para evitar que pasara la membrana? ¿A qué, perdón? ¿Para que pasara la membrana? O sea, estamos hablando en términos de solubilidad, ¿no? O sea, al agregar grupos hidroxilo, por un lado, aunque igual tiene otras funciones, hace que la proteína sea más soluble. Entonces, en el caso de proteínas de membrana, ¿qué característica tienen? Pregunta bioquímica. Tienen las dos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Antipáticas. ¿Sí? Son proteínas antipáticas porque por un lado tienen una porción que va a ser soluble en lípidos y otra porción que va a ser más soluble en un medio acuoso. Entonces eso tiene características, las proteínas tienen características antipáticas, es decir, de las dos. Entonces en este caso el grupo hidroxilo puede generar que la proteína sea más soluble. Pero aquí nos dice que hay ejemplos en el retículo endoplásmico o sea, ejemplos de proteínas que necesitan esta modificación para su actividad, ¿sí? Entonces, ahí nos habla del procolágeno, ¿sale? El procolágeno nos dice que se modifica por la modificación o por la adición de grupos hidroxilo en el 50% de sus residuos en una secuencia específica. Entonces nos dice que la enzima que lo hace, es decir, la enzima que le incorpora estos grupos hidroxilo se llama prolil hidroxilasa, ¿sí? En donde cuando existe una alteración, como en el caso del escorbuto, el escorbuto es una enfermedad en donde existe una hidroxilación insuficiente del colágeno. Entonces, al existir este colágeno suficientemente hidroxilado, se manifiesta esta enfermedad. Y esta enfermedad es por deficiencia en la vitamina C. Entonces, otra vez estamos hablando de una deficiencia vitamínica, ¿sí? Entonces, se asocia, el tener una deficiencia vitamínica se asocia en este caso con una hidroxilación insuficiente del colágeno. ¿De acuerdo? Muy bien. Y luego, metilación. ¿Cuál otra proteína sufre metilaciones de las que ya vimos? Bueno, sí, las histonas, ¿no? Ya vimos las histonas, ¿no? Pero ¿cuál otra? P53 es otra de ellas, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, la que sigue sería modificación de lípidos, que dijimos que se llama acilación, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que la proteína sea más soluble en el medio hidrofóbico. Entonces, pero dijimos, por ejemplo, que en el caso de las proteínas que son integrales de membrana van a ser antipáticas, ¿sí? Y la que sigue nos dice formación de puentes disulfuro. Entonces, la formación de puentes disulfuro, ustedes ya me dijeron hace ratito que es importante para el correcto plegamiento de la proteína. ¿Qué proteína conoces que necesita puentes disulfuro? O búsquenla pues en el celular. Pues son unas proteínas de membrana que funcionan como receptores. ¿Algunas? De las proteínas enlazadas. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? Pues lo pueden buscar en el celular. Proteínas que tengan puentes disulfuro. ¿También puede ser la insulina? Ajá, la insulina.
Suena muy importante. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo? ¿Cuál? Inmunoglobulismo B. Muy bien. Sí, entonces son ejemplos de proteínas que sufren o que requieren para su correcto plegamiento puentes disulfidos. Hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto las diferentes modificaciones post-traduccionales. Hablamos desde un principio entonces que una proteína, bueno, dependiendo va a haber diferentes modificaciones que van a ser más susceptibles en ciertos organelos que en otros, en ciertos residuos aminoácidos que en otros. Y entonces vimos que había ejemplos de proteínas que sufren glucosilaciones, hidroxilaciones, acilaciones, metilaciones, fosforilaciones, puentes disulfuro, ¿sí? Bien, ahora vámonos con el corte proteolítico. Dijimos que se llama, ese es su nombre correcto, debería ser escisión o corte proteolítico. Va a haber ejemplos de proteínas que se corten solitas, que se necesitan para romper el péptido señal o que se requiere para su actividad que se corten al centro, que se llama proteólisis intramolecular. Entonces, en la siguiente diapositiva, después de los puentes de sulfuro, nos habla del procesamiento proteolítico. Nos dice que hay ejemplos de proteínas que ustedes ya me dijeron hace ratito, que sería el producto final es, por ejemplo, la tripsina, pero nos dice que viene de un precursor que necesita de 2 cortes. Si se fijan ahí en la diapo, se ve un precursor largo y tiene que sufrir 2 cortes para formar la tripsina, que sería la proteína funcional. O el ejemplo de la alfa-quimotripsina, que también sufre varios cortes proteolíticos, ¿sí? Entonces, en ese caso, funcionarían como un simógeno, ¿de acuerdo? Y luego nos dice, hay ejemplos de proteínas como P53 que puede sufrir prácticamente todas las modificaciones, ¿sí? Nos dice, sufre fosforilaciones, metilaciones, acetilaciones, ubiquitinaciones. Nos falta ver qué es ubiquitinación, ahorita lo vamos a ver, ¿de acuerdo? No está difícil, nada más, si se fijan, no las podemos aprender todas. ¿Qué es lo importante? Que entiendan qué es lo que pasa en cada uno de ellos y a lo mejor que lo aterricemos en un ejemplo que a ustedes a nivel biológico les haga sentido. Sí, eso sería como lo importante. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Sí está quedando claro o no? Porque sé que hace falta pues el apoyo visual, pero si no, díganme y nos regresamos. ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a ver qué es lo que el transporte de las proteínas. En el caso de las procariotas, acuérdense que no tiene barrera nuclear, entonces nos dice, en el caso de procariotas, la proteína puede ser secretada hacia el exterior, quedarse en la membrana o quedarse en el citosol. Esas son las 3 regiones a las que puede dirigirse una proteína que se sintetiza en un procariota, ¿sí? Y entonces nos dice que para que una proteína migre o que vaya a ser secretada hacia el exterior de la célula procariota, necesita pasar como un control que la revise, que la ayude a pasar por un transposón, ¿sí? Nos dice que esta proteína entonces tiene que tener en el extremo amino una secuencia señal que dijimos que es el péptido señal. El péptido señal es la secuencia que dirige el destino celular de la proteína. Le dice, tú te vas acá, tú te vas allá. Esa es su etiqueta, ¿sí? Y entonces nos dice que necesita una serie de proteínas que la ayuden a salir de la célula. Nos dice la proteína SECB, si se fijan, si no todos tienen la diapo, nos dice, hay una proteína que dice SECB, ¿esa qué hace? Dice que se une a quién? Se une a la proteína que va a hacer ¿qué? O sea, se une a la proteína, muy bien. ¿Sí? Esa se va a pegar, o sea, la SECB se va a pegar a la proteína recién sintetizada, ¿sí? Y luego nos dice que hay como una serie de proteínas que funcionan como un transportador. Nos dice, este se le pega hacia este sería como la proteína, este sería como SECB, que es como el que la va a ayudar a llevarla a su lugar. Y entonces aquí nos dice que hay como un transportador para que por aquí pase la proteína,
¿cómo se llaman estas dos proteínas? Ahí está en la diapo. CJ y CG. ¿Sé qué? Ajá. Y Y SEC, ¿sí? Entonces nos dice, esta proteína que ya se pegó con SEC-B va a pasar por aquí, por este transportador, que está en su membrana, para que salga del citosol, pues afuera de la célula procariota, ¿sí? Y nos dice que es un proceso que es dependiente de energía, o sea, es decir, que es un proceso dependiente de hidrólisis de ATP. Y finalmente nos dice que ya, una vez que la proteína es sintetizada, se tiene que plegar y ya pues acá afuera va a ejercer su función, ¿sí? Aquí en la imagen nos la muestra ya plegada, ¿sí? Entonces esta sería como las proteínas que participan, que reconocen como su péptido señal y que participan en que la proteína salga de la célula, ¿sí? En procariotas. Así nada más, esas son las involucradas. Y pues se requiere la energía del ATP. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, ok. Muy bien, ahora, ¿qué sucede en el caso de eucariotas? En el caso de eucariotas, pues sí hay barrera nuclear, ahí están todos los organelos, entonces tiene que pasar múltiples compartimentos celulares, entonces puede ser que se dirija a todos los destinos celulares posibles o fuera de la célula o en alguna membrana, ¿sí? Entonces nos dice que hay dos mecanismos. ¿Puedo borrar esto? Nos dice que hay dos mecanismos de nos dice aquí que hay dos mecanismos a donde las vías a donde se van a dirigir las proteínas, ¿sí? En posttraduccional, ¿qué organelos nos dicen? Núcleo, mitocondria, cloroplasto y peroxisoma. ¿Y acá? Retículo endoplásico, aparato de Golgi, lisosoma, membrana plasmática y secreción. Y una proteína de secreción. Una proteína que va a ser de secreción tiene que sufrir toda esta vía, tiene que pasar por todos esos organelos. Entonces dijimos quien lo dirige se llama péptido señal. El péptido señal va a decidir o va a determinar si una proteína sigue esta vía, que es la posttraduccional, o la vía cotraduccional. ¿Por qué se llama cotraduccional? Porque la proteína, una vez que se sintetiza, inmediatamente se internaliza a retículo endoplásmico, al lumen del retículo endoplásmico. Entonces, por eso se llama cotraduccional, va a la par de la traducción. Entonces, se sintetiza, se detecta y se mete al lumen del retículo para sufrir sus modificaciones posttraduccionales. Entonces, en la siguiente diapo nos habla más o menos de lo mismo, pero nos habla de sinónimos. Es una diapo en donde por colores nos dice, si va a esta vía está un color, y si va a esta vía está en azul, y si va a esta otra va a verde, ¿sí? Entonces nos dice, si va a Golgi está en color verde, si va a Golgi, lisosoma, endosoma, se llama transporte vesicular. Entonces, ¿cuál sería su sinónimo? ¿Dónde lo pongo? Cotraduccional, Ajá, entonces este sería vesicular. vesicular, o sea, cotraduccional o vesicular. Y entonces el otro, ¿cómo se llama? En la diapo, ¿qué dice? Transmembranal. Ajá, transmembranal. ¿Y por qué viene el de núcleo separado? Viene en rojo. El de núcleo. El de núcleo lo separa en rojo porque a ellos no le llaman péptido señal, le llaman señal de localización nuclear. Por eso. Ahorita lo dejamos como igual. Sí, lo podemos dejar igual.
O sea, esto lo ponen aparte, pues, porque se llama NLS, señal de localización nuclear, es específica, o sea, básicamente no. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, estas son las dos distintas vías. Si una proteína se va a núcleo, mitocondria, cloroplasto, peroxisoma, su vía, su mecanismo se llama posttraduccional o transmembranal. Y en el caso de las proteínas que siguen un transporte para ser secretadas o quedarse en el ínter en alguno de estos organelos, se llama cotraduccional o vesicular, ¿sí? Y todo esto lo determina el péptido señal. En el caso del núcleo se llama NLS por sus siglas en inglés o señal de localización nuclear, ¿sí? Bien, entonces ahí nos dice, si nos brincamos a la siguiente diapositiva, bueno, dice tráfico de signos proteínas, a la siguiente viene un cuadrito, y en ese cuadrito nos habla de los aminoácidos, o sea, es decir, existe como una maquinaria que lee una serie de aminoácidos y dice, tú te vas a ir al núcleo, tú te vas a ir a mitocondria, tú vas a hacer una proteína de secreción, porque lee ese péptido señal, ¿sí? Entonces, eso que está ahí es el péptido señal específico para cada destino celular, ¿sí? Entonces, aunque sea una proteína distinta, si cuenta con ese péptido señal, se va a un lugar específico. Ok. Todos. Ahora, vámonos con el mecanismo en donde la proteína entra al retículo endoplásmico, que si lo quisiéramos hacer como parecido a procariotas, lo estaríamos como aterrizando más o menos en el mismo sentido, nada más que en procariotas ya dijimos que la proteína va a ser secretada, ¿no? O sea, ahí no se va a quedar. Aquí en el caso lo que quiere la célula es que una vez que se sintetiza, la va a meter al retículo endoplásmico. Entonces nos dice que cuando se está sintetizando la proteína, nos hace por ahí una imagen bonita de los ribosomas y nos dice que está aquí la proteína. Va a haber esta sería como su péptido señal, ¿sí? Entonces va a haber una proteína que se le va a pegar porque lo va a reconocer. SRP. Y esta proteína se llama SRP, que le llaman partícula de reconocimiento del péptido señal. O sea, esta detecta el péptido señal. Entonces, esta, cuando la detecta, la va a ayudar a entrar al lumen del retículo endoplásmico. ¿De acuerdo? Entonces nos dice, la va a meter por ahí, por un translocón, así si se acuerdan que también más o menos vimos algo similar en procariotas, nos habla de un translocón aquí. Entonces, esta proteína la va a meter aquí y ya acá adentro le va a cortar su péptido señal, porque dijimos que por cada organelo va a haber proteólisis del péptido señal, entonces se lo va a cortar y a esta proteína, la proteína que corta el péptido señal se llama, vamos a suponer que esa es la proteína, se llama Secuencia de señal clave. peptidasa señal. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, si se fijan, más o menos es parecido a lo que sucede en procariotas cuando la quieres sacar de la célula. Hay una proteína que reconoce el péptido señal, la internaliza a través del translocón, es decir, aquí está produciéndose la proteína, entonces la internaliza y ya adentro le corta el péptido señal y aquí ya empieza, tú necesitas glucosilaciones, fosforilaciones, metilaciones, puentes disulfuro, acilación, lo que necesite la proteína. Enseguida, si tiene otro péptido señal que le dice, tú no te vas a quedar aquí, tienes un péptido señal para Golgi, te vas a Golgi. En Golgi, si vuelve a sufrir alguna otra modificación en Golgi, o sea que se vaya a quedar a Golgi, o sea que va a pasar a una vesícula o a un lisosoma. Si se va al lisosoma, en los lisosomas, ¿qué sucede? Lo que es tan importante en los lisosomas, que tienen enzimas lisosomales. ¿Para qué sirven? Para degradar proteínas tan plegadas y que ya sufrieron su función. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en la siguiente diapo nos habla de la señal de localización nuclear. La señal de localización nuclear la distingue, por eso la ponen en rojo,
de este mecanismo, de estos dos mecanismos para determinar pues que es una secuencia específica característica, pero que en este caso sí es un péptido señal, pero le llaman señal de localización nuclear. ¿Qué ejemplos de proteínas trabajan en núcleo? Que ya vimos. Las histonas, ¿no? Entonces, pues las histonas tienen una señal de localización nuclear, ¿sí? Que serían, en resumidas cuentas, un péptido señal. Yo había visto de una serie de proteínas que se llaman HSTS. HSTS, ajá. Y aquí sale una que dice HSC70. Ah, que se- HSP70. HSP70 son chaperonas, ¿no? Sí, esas no las voy a mencionar. Bueno, en la clase no, pero sí son importantes. ¿Qué hacen las chaperonas? Esas se supone que les Pues había visto que ayudan a la... bueno, decía que la 70 se une para evitar el mal plegamiento de las proteínas. Sí. Y había de otra que era también proteínas HSP90, que hacía una cosa similar, pero plegadas. ¿Por qué se les llaman chaperonas? porque las dejan. Porque acompañan, ¿no? Chaperón es el que acompañaba. ¿Se acuerdan el que vigilaba antes que la mujer no podía estar sola con el hombre? Los chaperones eran los que iban atrás de la pareja. Entonces la función es acompañar la proteína para hagan de cuenta que la chaperona la tienta. Entonces dicen, estás mal plegada, órale, tienes es su control de calidad y la mandan a degradar. Eso es lo que hacen, ayudan. ¿Sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo modificaciones postraduccionales y dijimos que involucra el destino celular de una proteína e involucra las modificaciones o sea, todas las modificaciones que va a sufrir y que van a existir dos mecanismos, el posttraduccional o el cotraduccional, que pueden tener sinónimos, ¿sí? ¿Sale? ¿Cómo decir que el MLS, o sea, lo tienen todas las proteínas que hemos estado viendo? Las que participan, las que son proteínas, ¿sí? Todo lo que... RNAs polimerasas, DNAs polimerasas, todas las que participan pues algunas en mecanismos de reparación, las vamos a ver después, ¿sí? Ahí actúa, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya después nos dice, bueno, si la proteína tiene que sufrir una vía de secreción, entonces va a experimentar el mecanismo vesicular o contradifusional, en donde va a pasar todos estos organelos y va a pasar en una vesícula y va a ser secretada fuera de la célula, porque ahí es donde se necesita, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con las proteínas? O bien que ya ejercieron su función o que están mal plegadas o que son anómalas. En el caso de Alzheimer es un ejemplo particular de proteínas que están mal y que deben degradarse. Pero ¿sí? no pueden. Pero no pueden porque es tóxico para las neuronas. Entonces, ¿qué? Se tiene que activar un mecanismo de manera normal, es decir, la proteína cumple su función y a lo mejor no puede vivir ahí para siempre, tiene que degradarse o la proteína está mal, está dañada. Hay dos mecanismos que la célula activa. ¿Cuáles serían? Fagocitosis. Ajá, sería ubiquitinación y la vía lisosomal, porque ya dijimos que la vía lisosomal es la que degrada las proteínas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles se van a degradar? Proteínas oxidadas, mal plegadas, que formen agregados, como en el caso de los beta-amiloide y todo que se asocia con Alzheimer, y las de señalización o regulatorias. ¿Cuáles serían esas? Ya las vimos. Señalización o regulatorias, ¿a qué les suena? ¿En dónde lo vimos? Es decir, una proteína nada más tiene que vivir en este periodo y luego tiene que parar. ¿En ciclo celular? En ciclo celular, ¿sí? Entonces, son ejemplos de proteínas. ¿Cuáles serían entonces esas? Ciclinas. Sí, ciclinas y cinasas. Entonces, se tienen que aprender y apagar y ya una vez que ejercemos su función, pues se tienen que degradar, ¿sí? Y eso lo hacen entonces a través de vía lisosomal o vía proteosoma, ¿sí? Entonces, son los dos mecanismos de degradación de las proteínas. Una vez que ejercieron su función o que están dañadas, se tiene que activar los dos mecanismos de degradación de las proteínas, que serían lisosomal proteosoma, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Entonces, lisosomal tiene que ver en los lisosomas por la acción de las enzimas lisosomales que van a degradar para la proteína. En el caso del proteosoma es un mecanismo a través en donde interviene más bien en la vía de ubiquitinación, porque dijimos que la ubiquitinación también es una modificación de la posttraducción. O sea, ¿qué le pasa a la proteína después? Estamos viendo todo lo que le pasa después. Para ejercer su función o para degradarse, sea porque ya cumplió su función o porque está mal, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, entonces,
dice, el proteosoma, en la siguiente diapo, el proteosoma es un complejo multiproteico de 28 subunidades. Este proteosoma se encuentra en el citoplasma. En el citoplasma está el proteosoma. Entonces ahí van las proteínas que están dañadas. Y lo hace a través de una etiquetita también. La célula marca a la proteína que está dañada o que ya necesitaría degradarse con una proteína que se llama ubiquitina. ¿Sí? La ubiquitina es una proteína que se pega a las proteínas que van a ser degradadas. ¿De acuerdo? 5 minutos, ya los vi que se están durmiendo. Sálganse, levántense, platiquen nada más 5 minutos. Ahorita lo retomamos. Vale, ver en el examen. La ubiquitina como que dice cuál proteína es la que se va a degradar. Ajá, la ubiquitina marca la proteína que se va a degradar, pero es un proceso. Ajá. Maestra, ¿y este es el último tema para el examen? Sí. Sí, ya con este acabamos. Pero va a estar Vamos fácil, a ver ¿eh? si te... Va a estar fácil, ¿eh? ¿Sí está fácil? ¿Sí? ¿A poco no les gusta? A mí síntesis de proteínas se me hace el tema más bonito de todos que se me hace. Yo lo veo y hasta sueño con con netas. Me imagino el aminoácido y lo veo así con netas. ¿No? ¿Sabes, no? No, yo tengo pesadillas con eso. ¿Tienen pesadillas? No, es que ustedes quieren perfección. Está bien.
sacar 10 en todo. Yo Eso sí. se entender. Por eso nos va a poner 100 a todos, ¿verdad? En este no, ya veremos. No, Ya está veremos. difícil. No, traducción está difícil. En el pasado, ¿cómo nos fue en general? Yo no he sacado el promedio, pero vi muchos 70. ¿Cómo así? Pero se vio un 100, ¿verdad? ¿Eh? Se vio un 100, ¿verdad? O sea, ¿hubo un 100 o no hubo 100? ¿No? Pero ya les había dicho que transcripciones pesadas. ¿Y Sí. más bajo? Ay, sí, uno bajito. Quémelos. ¿Quién fue? 10. No quiero decir nombres, pero Richie. Ah, no, maestra. No, pero pues esto se hace nota, pero los que están aquí les interesa la clase, o sea, no luego son los que les fallan. Yo con un 90 me daba. ¿Cómo difícil es? Es que, según yo, lo único que tengo malo es lo de la tabla. Tenía uno. No sé cuándo lo quieran. O sea, ya acabamos. Les voy a dejar un ejercicio para que ensayen, pues, para que estudien para ustedes. Se los voy a dejar en el Classroom para que llenen. Es un cuadrito donde tienen que poner todos los nombres de los factores de la traducción y un ejercicio de lectura del código genético, porque va a venir un ejemplo en el examen, entonces, para que ustedes practiquen, ¿sí? Y ya. El examen tengo una preguntota. Es que en la imagen decía qué gen sintetiza. ¿Cómo que gen? ¿Qué gen? Ajá, o sea, si venía TF2A, TF2B, TF2D. ¿No ven opciones así en la imagen? No. No, ¿mande? Es que era una imagen que venía Sí, también una por diapositiva. eso. Pues no venía una opción. Sí venía, o sea, no, me refiero a que en la imagen venían Ah, factores bueno, de era la por traducción. polimerasa 2, pero. Ajá, el polimerasa 2, ¿a cuál produce? Ah, puse mensajero. Ajá, mensajero eucariota. ¿Con eso? Ah, bueno. Pero si le pusieran polimerasa 2, pues se las puse bien, pues, Ay, pero es que ese no es el nombre del gen, o sea, esa es la proteína que es- sintetiza es que dije, el gen. ¿qué El ponemos? gen- El gen, o sea, el gen que sintetiza es el mensajero. Esa era la respuesta. Yo puse Mensajero polimerasa. eucariota. Puse polimerasa 2 para mensajero. Así de aquí. Muy bien, entonces vámonos con la ubiquitinación. Entonces dijimos que la ubiquitina es una proteína que marca a una etiqueta, ¿sí? Digo, perdón, a una proteína. Una etiqueta, la ubiquitina es la etiqueta, ¿sí? Entonces nos dice, es un proceso que es dependiente de ATP. Entonces la proteína la ubiquitina anda por ahí en el citosol y se tiene que activar con ATP. Se va a pegar a una enzima que va a ser como activadora, ¿sí? Entonces participan varias enzimas, es E1, E2 y E3. Nos dice que inicialmente la ubiquitina se va a pegar con E1 y se activa con ATP. E1 lo que hace es transferirle la ubiquitina ya activada con ATP a otra segunda proteína que se llama E2, ¿sí? Una vez la ubiquitina activada, lo que hace es transferirla a una siguiente enzima que se llama E3, que va a pegarse a los residuos de lisina de la proteína diana. La proteína diana es la que va a ser degradada. Esta, hagan de cuenta que esta ya no sirve, entonces el sistema proteosomal lo detecta. Entonces ya E3 lo que hace es, una vez ya detecta, se le pega esta proteína y finalmente se la transfiere al proteosoma. Dijimos que el proteosoma es un complejo de varias proteínas que están en el citosol que funcionan para degradar a la proteína, ¿sí? Entonces sería más o menos así de manera muy sintetizada el mecanismo, ¿de acuerdo? Entonces en la ubiquitina así como que lo escuchamos bonito, pero intervienen varios pasos. La ubiquitina necesita ser activada con la energía del ATP, esto lo hace con ayuda de una enzima activadora que se llama E1. E1 le transfiere ya la ubiquitina activa con ATP a otra segunda enzima que es E2. Ya activada, detecta los residuos de lisina de la proteína, se le pega y lo transfiere a otra tercera enzima que se llama E3. Esta se la presenta al proteosoma en el citosol para degradarla, ¿sí? Queda claro la diferencia entre proteosoma y ubiquitina, porque luego piensan, o sea, no es lo mismo. ¿Proteosoma era que degrada o Proteosoma ubiquitina? es el complejo, hagan de cuenta que es un complejo, un canalito, por donde pasa el basurero, hagan de cuenta. Sí se ve.
muchos Ajá, bollitos. el proteosoma es como si fuera un basurero, o como, piensen como si fuera, nosotros casi no lo usamos, pero ya ven que a lo mejor algunos de ustedes tienen, ¿cómo se llama ese que luego ponen en los lavatrastes? Que ya ven que cuando cae comida que tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero mucho las Trituradora. personas que viven en Estados Unidos La, tienen mucho la eso. trituradora. Ah, es una trituradora. Entonces hagan de cuenta que el protosoma es la trituradora de las proteínas, ¿sí? Y estas proteínas le ayudan A ubicarlo. a primero activar la ubiquitina. La ubiquitina es la etiquetita que la va a marcar, pero tiene que pasar por varias proteínas, E1, E2 y E3, para presentársela a ese triturador de proteínas que es el proteosoma, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, bueno. Ok. ¿Y alguna duda o pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora sí, hablando pues de un ejemplo, es lo que nos decía Adriana hace ratito, nos habla, en la siguiente diapo, nos habla de enfermedades neurológicas que están vinculadas con una alteración en el proceso de ubiquitinación. Este es el proceso de ubiquitinación, ¿sí? Entonces, nos dice ahí que ya nos dijo Adriana hace ratito, Alzheimer y Parkinson son ejemplos de enfermedades que las proteínas mal plegadas se empiezan a acumular en el sistema nervioso y empiezan a tener manifestaciones neurológicas, pérdida de memoria. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso del Parkinson ya sabemos que son temblores, pero porque pues, se acumulan en otras regiones que son importantes a nivel motriz. En el caso de Alzheimer, lo que sucede es que son tóxicos para neuronas y empiezan a afectar el nivel cognitivo, conductual, todo, ¿no? Entonces es un proceso devastador, eso sí es un hecho, es devastador para el paciente y para la familia. Al final, pues a lo mejor el paciente ya no se va a acordar, pero cuando te dan el diagnóstico estás consciente, normalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nos dice ahí, hay ejemplos de demencias en donde el 90% de ellas se deben a anormalidades en algunas proteínas, que son alfa-sinucleína, beta-amiloide, tau y TDP43. Entonces, todas son muy importantes a nivel del sistema nervioso y pueden manifestarse ya sea en un Parkinson o en un Alzheimer, ¿sí? Ahí nos habla en la siguiente diapositiva de ejemplos de genes que tienen mutaciones. Ya dijimos, la mayoría de las enfermedades son multifactoriales, pero sí hay enfermedades con características hereditarias, eso lo van a ver el siguiente semestre. Entonces, en el caso cuando hay mutaciones en el gen PAC2, ahí nos dice, el gen se llama PAC2. La proteína que codifica PAC2 se llama E3, ¿sí? Entonces, E3 nos dice que se llama parquinina, esta que está aquí, ¿sí? Esta se llama parquinina. Si no sintetiza parquinina, no lo pasa al proteosoma y se acumula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gen se llama PARC2, el gen, ¿sí? La proteína se llama parquinina, PARC2, este es el gen. Y esta es la proteína, que sería E3. Entonces nos dice que cuando hay mutaciones en este gen, ¿qué sucede entonces con la proteína? ¿Qué le sucedería? Si es una proteína que está mal, que está plegada o que es anormal o lo que ustedes quieran. Entonces, está aquí. ¿Qué le sucede? ¿Va a funcionar correctamente para mandarla al proteosoma? No. Entonces la proteína se empieza a acumular hasta que se manifiestan los síntomas neurológicos. Entonces en este caso sería un efecto, una mutación relacionada con Parkinson, ¿sí? Por eso le pusieron pues el nombre, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro la importancia? Entonces dijimos, bueno, la enfermedad ya sabemos que es multifactorial, pero sí hay casos de mutaciones que se asocian pues con mutaciones en ese gen y que por lo tanto pues se asocian con una desregulación en la vía del proteosoma, porque hay una enzima que participa para presentársela al triturador de las proteínas que no va a estar funcionando correctamente, entonces se van a empezar a acumular, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, con eso terminamos. Antes de que se me vayan, bueno, no sé si hay preguntas. ¿No? Antes de que se me vayan, les voy a dejar
dejar un ejercicio. Entonces les dije, es para que ustedes estudien porque va a servir para el examen. Si quieren después les mando la encuesta cuándo quieren el examen. Va a venir, por ejemplo, es que igual los quisiera poner como que pensaran más, pero les voy a ayudar un poquito, ¿sí? ¿Ese es metionina? No. Esta es una de las cadenas del DNA. Si yo nada más les diera esta cadena, ¿ustedes pueden sacar la secuencia en el RNA? ¿Cómo? Si nomás nos da una cadena. Ya empezó la transcripción. Ajá, o sea que tenemos, que yo nada más les doy una cadena. Esto es DNA. Ay, pero si fuera DNA entonces no lleva perdón. También el primero es así. Ah, ok. Pero ¿Qué harían? si para sacar una proteína, primero reemplazar, ¿no? O sea, generar una complementariedad. Hay dos vías, la más tardada y la que se asocia con la definición de transcripción. La vía más tardada es sacar la complementaria y la podemos sacar. Sí, entonces, ¿esta cuál sería? Adenina, ¿Cuál? así. Estamos hablando de DNA. ¿Cuál? Ah, sí, Timina, timina. Ajá. adenina, citosina, guanina, adenina, citosina, guanina, timina y timina. Ya tengo mi DNA completo. ¿Y ahora qué necesito hacer? Pues sacar el mensajero. Ajá, ¿cómo lo hacen? A lo que me refería con complementariedad, si es la molde, podríamos sacar una de arriba para sacar el mensajero. Entonces, complementando. pueden agarrar esta. ¿Y cuál secuencia les va a dar entonces si agarran esta? La de arriba, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay dos mecanismos. Ah, El rápido y el complicado. Está bien que lo hagan, eso ya lo aprendieron y me parece excelente, pero pueden ser más prácticos. La definición de transcripción nos dice es complementaria a la molde es y que casi idéntica a la codificadora, Es que- excepto con la presencia de Uracilas. uracilas. Si Entonces, sacan- ¿cuál sería la secuencia en el mensajero? la molde. La molde sería la misma que serían los anticodones y con la molde puedes sacar los aminoácidos, ¿no? A ver, aquí ya tienen la respuesta. Aquí ya está la respuesta. Ya la tienen. Ajá, solamente le cambian el uracilo a cuál cadena. A esta, ¿sí? O sea, nada más es cambiarle aquí, o sea, esto, ¿sí? Nos estoy ayudando. ¿Ya, verdad? ¿Sí? Entonces, esta sería su secuencia del mensajero, ¿de acuerdo? Sí. Ya con eso los voy a ayudar. Ya la tarea, les voy a dejar una tarea en donde van a tener que identificar por dónde inicio y tienen que identificar cuántas proteínas diferentes hay, cuál es la secuencia de aminoácidos, porque va a haber un ejercicio en el examen. Va a haber retroalimentación de la tarea para que ustedes sepan si se hizo bien o no se hizo bien. Entonces, en la tarea, lo que quiero que hagan es que, por favor, de la manera más atenta, se lo suplico, hagan la tarea en donde pongan los nombres de los factores de la traducción, porque los van a necesitar para el examen. Ese cuadrito que vimos, ¿se acuerdan al final de la clase de traducción? En donde viene, los factores de iniciación del procariota son tales, un eucariota son tales, los de divulgación, los de terminación, ¿sí? Ese cuadrito los voy a dejar para que los llenen y es para que estudien. Y este es un ejercicio práctico porque va a venir un ejercicio similar en el examen. Van a sacar ustedes una secuencia de aminoácidos. Tenemos que aprender todos los codones. No. En el examen yo les voy a poner el código genético. Ni yo me lo sé. Ah, bueno. Sí, no, o sea, en el examen va a venir el código genético. ¿Sí? Pues fácil. Entonces ya les ayudé. Pues, parte de su tarea. Con eso pueden contestar todo lo demás. Se puede afirmar que, bueno, la molde es lo mismo que va a venir en el anticodón, nomás cambiando el uracilo por timina y esos son los anticodones y lo podemos traducir directamente al aminoácido. Bueno, sí, o sea, como ustedes, el punto es que les tiene que dar o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, es una sola respuesta. ¿Sí? Nada más acuérdense que hay 3 posibles marcos de lectura y en función de eso es que tienen que contestar. ¿Sí? ¿Sale? ¿Preguntas o dudas? ¿No? Bueno.
Entonces, ustedes me dicen qué es lo que va a seguir. Después de esta clase sigue la última clase que yo les voy a presentar en formato como lo hemos estado manejando, que es la de genoma humano. Cuando acabemos genoma humano, entonces vamos a revisar mutaciones y mecanismos de reparación, que dijimos que vamos a hacerlo asincrónico, para venir aquí a nada más como aterrizar los temas y hacer el resumen de cada uno, lo más importante, ¿sí? Para ese examen vamos a hacer un examen grupal de mutaciones, mecanismos de reparación y genoma humano. Va a ser un examen grupal. Si me cumplen con un cierto porcentaje de respuestas positivas, les va a ir bien en general. Sí, o sea, no me va a hacer su calificación general. Eso significa que todos tienen que estudiar, porque pues, les puede tocar una pregunta X, ¿no? O sea, bueno, relacionada con el tema, ¿sí? Y ya después empezamos entonces con voy a pedirle a algunos de mis estudiantes y otros doctores que dominan más unos temas, que vengan a presentarles por ejemplo, extracción de ácidos nucleicos, secuenciación masiva, CRISPR-Cas, y ya los últimos temas son los que a los que no han expuesto, les toca presentar el video. ¿Se acuerdan que lo habíamos discutido? Es un video que van a hacer cortito, y me lo van a resumir, se va a calificar. Ahí viene la rúbrica, que es lo que se va a calificar, ¿sí? Y entonces ya, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta entonces 2 exámenes. Uno en formato tradicional, que es este, y otro que sería grupal. Y su actividad ya de participación, que va a ser, ya algunos ya presentaron, los que le faltan presentar. Y como final sería una práctica, la práctica de extracción de ácidos nucleicos. Esa ya está ahí también en el Classroom, en donde pueden hacerlo por equipos, y la evidencia que pueden presentar sería, si ustedes quieren, el DNA final o los pasos, o sea, lo que ustedes decidan, como la evidencia de que hicieron la extracción. Lo van a tener que hacer en su casa, porque es mucho de que tienen una licuadora y un colador, jabón y así, ¿sí? Entonces lo pueden hacer de frutas, ahí recomiendan fresas, o lo pueden hacer si se raspan el cabello bucal. Algunos de ustedes lo pueden hacer también. Entonces, ¿es sangre? Es que no tenemos, o sea, no tenemos el material para. ¿Ustedes ya les tocó ver la extracción? ¿No lo han hecho? No, quisiera. ¿No? ¿En clase ya les ha tocado hacer extracciones? Sí. ¿En bioquímica, yo creo? Ok. Bueno, extracciones de DNA, no, lo hicimos lo del lavado. Pero no fue extracción de DNA, estábamos viendo. Bueno, en la práctica que van a hacer, va a ser de lo que ustedes decidan, de una fruta o de su carrillo bucal de alguien de ustedes. ¿Sí? Ya su evidencia puede ser los pasos o la foto que saquen al final. Se tiene que ver como los que tienen el laboratorio, que no son. Es que sí se ve, o sea, cuando lo hacen con la fruta, sí se ve, se queda así como, ya ven que se ve como mojo, se ve como mojo. Cuando lo hacen de una fruta, Con se ve, persona. obviamente si es de aquí, van a tener un poquito, pero si es de una fruta, sí se ve suficiente cantidad. Necesitan jabón y no me acuerdo qué más. Son los que tienen en su casa. Sí, bueno. Entonces, los veo el martes, les mando la encuesta para ver cuándo tienen